Vamos. Ya. Entonces continuamos, ¿ya? Muy bien. Entonces decíamos que isquemia entonces es el aporte bajo de nutrientes. No, no ha dejado de llegar nutrientes, llega pero en baja cantidad, cuando la célula empieza a entrar en falla. Cuando decimos infarto, hablamos de necrosis, necrosis del tejido, de tal suerte entonces que después de que hay un paciente, un músculo o un grupo de células haya entrado en isquemia, puede hacer infarto. Y si hay infarto, entonces hay muerte celular. Y esa muerte celular, esas células que han muerto, ya no se contraen, ni se despolarizan, ni se relajan, nada. O sea, es un tejido muerto, lo cual lleva a que el corazón entre en falla. Una de las características muy importantes que sepamos, debemos saber es que, por decir, si este grupo de células aquí ha muerto, está muerta. Entonces, fíjense las características. Si ha muerto, esto no tiene tono, no se contrae y es más, no hay actividad de despolarización. A esto se llama infarto del miocardio. Si ustedes se dan cuenta, esa parte que está viva tiene este diámetro o grosor. Pero miren esta parte, ¿qué diámetro tiene? Entonces, cada que el corazón se contrae, cada que el músculo se contrae, esta parte está débil. En otras palabras, estaríamos hablando de que debido a esa debilidad, entonces el músculo hace esto. Y si hace esto, entonces obviamente esta parte no se va a contraer, esto va a quedar así. Entonces aquí se va a retener más sangre y obviamente esto no va a cumplir la misma función y por lo tanto va a ser una primera gravedad a nivel ventricular. ¿Qué pasa si hubiera otro infarto en esta zona? Igualmente se debilita la pared, entonces un primer infarto ya es fatal para el paciente. Un segundo infarto ya sería un problema más grave, ¿no? Entonces, ¿qué hace que el corazón no se contraiga bien? ¿Y cuál es el riesgo? Yo aquí he exagerado. El riesgo es que esto se perfore, ¿verdad? Y la sangre se sale al espacio pericardíaco, aumentando el líquido el líquido pericárdico y obviamente al hacer esto la sangre que se llena acá disminuye la posibilidad del ventrículo hacer diástole. A esto se llama taponamiento. ¿Qué es entonces el taponamiento? La colección de sangre en el espacio pericárdico por encima, bueno, no es normal que haya sangre, ¿no? Por encima de la cantidad normal de líquido pericárdico. Entonces, esto va a hacer que el corazón, cuando cada que haga sístole, no se pueda entrar en diástole, entonces la sangre llega cada vez menor y obviamente el corazón bombea, pero se sale, bombea y se sale. Entonces, a esto es característico a veces de los pacientes. Entonces, para compensar eso, el corazón empieza a hacer taquicardia. Entonces, muchas veces se ha ayudado cuando se hace una toracocentesis a nivel pericárdico y se retira este volumen de sangre y el corazón empieza otra vez a trabajar, a dilatarse mejor y a disminuir la frecuencia para poder seguir bombeando. Pero esto ya es fatal, esto pasa en segundos, minutos, si es masivo, inmediatamente entra el corazón en taquicardia, después en fibrilación y para. ¿Qué ha pasado? Una ruptura del músculo ventricular, un estallido del músculo ventricular y hace
una muerte fatal. Por eso los pacientes que hacen infarto, la primera vez pueden sobrevivir un 80%, la segunda vez un 80% que no sale y una tercera vez obviamente ya es difícil que puedan recuperarse. Obviamente también depende dónde, a qué hospital ingresen, porque si ingresan a un lugar donde no hay médicos especialistas, no hay las condiciones para intubarlo, para hacer una terapia intensiva, no hay ninguna condición, entonces obviamente fallecen, ¿no? Pero esa es la relación más o menos que a la primer infarto puede morir generalmente un 20%, un 30%. Entonces de ahí que el infarto no es lo mismo que isquemia, no es lo mismo que hipertrofia, no es lo mismo que dilatación. Mucha gente dice preinfarto. Sí, puede ser la isquemia, ¿no? No hay premuerto, ¿no? O sea, o está muerto o está vivo. Entonces aquí, cuando hablamos de angina de pecho, de dolor precordial, generalmente están haciendo isquemia. Y ya cuando hacen infarto, incluso puede haber paro cardíaco y obviamente también producirse con dolor precordial o angina de pecho. La diferencia en la isquemia es que generalmente la isquemia aparece con dolor precordial y ustedes la fisiopatología del dolor se acuerdan. ¿Qué mecanismo sufre? ¿Por qué hay dolor precordial? ¿Por qué hay dolor cardíaco, dolor angina de pecho? Porque al entrar en isquemia las células liberan sustancias químicas que estimulan los receptores del dolor de las membranas que cubren el músculo cardíaco y el endotelio vascular. Primera causa, entonces, es químico. También es mecánico. ¿Por qué mecánico? Porque se liberan, vamos a decir, se distiende, hay edema. Hay edema a nivel de la región. Y obviamente, entonces es químico y mecánico. Térmico no pueden decir porque no hay, todavía hay el calor es regular. En ese sentido, un paciente, ¿qué sustancias sobre todo hacen que haya dolor? ¿No, verdad? No se olviden que el potasio, cuando hay lesión muscular, hay lesión celular, se libera potasio. Entonces, el potasio y todos los químicos, cuando es de respiración anaerobia, esa parte porque está en isquemia, producción de ácido láctico, ¿no es verdad? Entonces, y así, en todo ese proceso hace que haya dolor en la angina de pecho y en infarto de miocardio. Entonces, estamos hablando de un paciente que tiene problema cardíaco, ¿no es verdad? Muy bien, trastorno de conducción. Los trastornos de conducción más se dan en las vías de conducción. Puede haber bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, o puede haber una presencia de un marcapaso ectópico, que el nodo sinusal no comanda la despolarización ventricular, sino el nódulo auriculoventricular. Entonces hace una bradicardia supraventricular, que no se olviden que el nódulo auriculoventricular, el que está después del nodo sinusal, este solo late entre 40 a 60 por minuto. El sinusal de 60 a 100. Entonces hace una bradicardia supraventricular por una lesión, un trastorno del nodo sinusal y que solo comanda el nodo auriculoventricular. Entonces a eso llamamos nosotros bradicardia supraventricular. ¿Quiénes tienen estos problemas? Generalmente el trastorno de conducción, los pacientes que tienen dilatación patológica del corazón, como son el Chagas, por ejemplo. El Chagas, el corazón crece, todo el corazón crece, pero no crece por hipertrofia, crece por dilatación. Las 4 cavidades se dilatan, entonces el paciente hace una insuficiencia cardíaca dilatada, una cardiomegalia y trastorno de la conducción. Y como hace bradicardia, entonces es menor de 60 por minuto, el corazón cualquier rato puede entrar en paro. Entonces de ahí que estos pacientes son candidatos a usar marcapaso.
¿Para qué? Para que su corazón no haga bradicardia y lata normal, ¿verdad? Eso es entonces en cuanto a la insuficiencia cardíaca congestiva. Los signos y síntomas hemos visto, entonces la ortopnea, la ascitis, el edema, hemos visto las taquicardias, bradicardias, las hemos visto las hipertrofias, dilataciones, todo lo que está relacionado con el corazón. Entonces, cuando hay soplo, es cardíaco. Cuando hay choque de punta, es cardíaco. Cuando hay ingurgitación yugular, es cardíaco. Cuando hay hipertensión arterial o hipotensión, es cardíaco. Cuando hay dolor de pecho o angina de pecho, es cardíaco, mientras no se demuestre lo contrario. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si no hay, entonces vamos a terminar este tema con un término que le sigue a esto, que es lo que llamamos nosotros el estado de shock o choque. Choque o shock, ¿verdad? Un paciente tiene lo que nosotros llamamos choque o shock. Los dos están relacionados con la términos hipoperfusión tisular general, pero sobre todo cerebral. ¿Qué quiere decir hipoperfusión? Bajo circulación, baja perfusión, donde los tejidos y sobre todo el cerebro. Ustedes saben, cuando un paciente deja de bombear sangre a todo el organismo, se prioriza el llegado de sangre al cerebro. Si y para eso todos los órganos dejan de hacer su actividad y dejan de recibir, entre comillas, circulación sanguínea y priorizan la circulación al cerebro. Y cuando un paciente está en estado de shock o está choqueándose, el que se afecta a última instancia, y obviamente eso es grave, es el cerebro. Si esto pasaría, entonces el paciente, si en 30 segundos no recuperaría o un minuto no se iría nada, entra en muerte cerebral irreversible, o sea, y si su corazón vuelve a trabajar, ya es solamente un signo vital, uno de los signos vitales que hace que la persona esté viva. No está fallecida, pero ya en muerte cerebral. Entonces, por eso es importante tener presente lo que es el shock o choque. Entonces, si decimos que es una hipoperfusión tisular cerebral, entonces estamos de acuerdo en decir que cuál será la fisiopatología de este estado de hipoperfusión tisular cerebral. Y fisiopatológicamente se ha dividido de la siguiente manera para que todos tengamos presente algo. El shock o choque, como es una hipoperfusión tisular, puede ser por hipovolemia. Hipovolémico. Puede ser cardiogénico. Puede ser distributivo. Y vamos a ver cómo es esto. Cuando decimos hipo, sabemos que es bajo, volemia viene de volumen. ¿Qué volumen? Obviamente el sanguíneo. ¿Cuándo entonces hay disminución del volumen sanguíneo de manera severa e inmediata? Porque esto es rápido. No es disminución del volumen sanguíneo crónico, es agudo, es en minutos, segundos a veces. Cuando hay una hemorragia grave, ¿verdad? Una hemorragia puede ser moderada, puede ser leve, puede ser grave o muy grave. ¿Cuándo es grave? Cuando hemos perdido alrededor de más de 1,5 litros, ¿no? ¿Verdad?
litro y medio. Entonces, cuando decimos que la sangre del paciente por una hemorragia aguda grave pierde sangre de manera inmediata, entra en estado de shock hipovolémico. Puede ser arma de fuego, puede ser arma blanca que lesione vasos sanguíneos importantes, inmediatamente la persona se desangra, ¿no verdad? Pierde el volumen sanguíneo en segundos o en minutos. También puede ser un trauma cerrado, un golpe en el bazo, un golpe en el hígado o riñón. A eso se llama estallidos de víscera. Cuando el paciente se cae o una movilidad le golpea justo ahí o le dan un golpe intenso que hace que el hígado a veces le estalle o el bazo o el riñón. Entonces también hace un shock hipovolémico. En una pancreatitis aguda hemorrágica hace shock hipovolémico. Entonces, pero también puede haber shock hipovolémico en la anafilaxis. En la anafilaxis, ¿cómo es esto? Cuando el paciente tiene alergia o le pica un insecto, hace shock anafiláctico o una ingesta de un medicamento al cual es alérgico. ¿Qué va a pasar? El medicamento al ingresar o la ponzoña o el alérgeno al ingresar a la sangre, a la circulación sanguínea, produce vasodilatación capilar generalizado, lo cual hace obviamente que baje el volumen sanguíneo inmediatamente a nivel de todos sus vasos sanguíneos de manera inmediata, haciendo que el volumen sanguíneo disminuya. A eso se llama shock anafiláctico. También es de causa hipovolemia. También hay, por hipovolemia, vamos a hacer así, el shock séptico. El shock séptico hace una reacción, vamos a decir así, produce vasodilatación capilar por liberación de vasodilatadores generalizados por la sepsis que presenta el paciente, entonces hace un shock séptico hipovolémico. El cardiogénico, no hay mucho que decir, es cuando hay paro cardíaco, ¿no? ¿Qué ha pasado? De pronto el corazón, por un infarto, una isquemia o un trastorno crónico, deja de funcionar, entonces el paciente entra en shock cardiogénico. ¿Sí? Luego el shock distributivo está regulado por la desregulación de la distribución sanguínea. En otras palabras, cualquier trastorno que haya que los vasos sanguíneos pierdan su tonicidad y su elasticidad, su tonicidad sobre todo, entran en relajación y la distribución de sangre es más regulada de tal suerte que no llega al cerebro igual a darse en shock hipovolémico. Entonces, perdón, en shock, en un estado de shock, que es hipoperfusión tisular cerebral. Entonces, hablamos de estado de shock o choque cuando hablamos de hipovolémico, cardiogénico y distributivo. ¿Preguntas hasta aquí? Si no hay hasta aquí, entonces hemos terminado. No se olviden entonces una palabra clave que les pido que estudien y vayan y en el examen pueden entrar, está hablando en el segundo parcial, es la diferencia entre shock o choque, desmayo, síncope y lipotimia. A ver, tienen que saber la diferencia y cuáles son los conceptos básicos. Entonces, shock, desmayo, lipotimia, síncope. Entonces,
por favor, esto manejen bien. Incluso en examen de grado les han preguntado y dígame, le dice, ¿cuál es la fisiopatología del shock y diagnóstico diferencial con desmayo? ¿Cómo es diagnóstico diferencial? Le pregunta. Entonces, ustedes indican el shock es un estado bla bla y dicen que diagnóstico de diferencia tienen que hacer su diagnóstico, pensar que si fue desmayo, no solo shock, o fue solo lipotimia, o fue un síncope. Van a ver que algunos entran dentro de otros, pero esto es muy importante que lo mínimo, ¿sí? Entonces, con eso les dejo. Si alguna pregunta tienen, si no hemos acabado la clase. ¿Todo este sería temario para el primer parcial o para el segundo? Este es para el segundo parcial. Hasta lo que hemos dado la anterior clase es para el primer parcial, digamos, ¿no? ¿Verdad? Hasta El segundo parcial, entonces, valvulopatías, solo valvulopatías, sí. para el segundo parcial, entonces, ¿qué entraría? Entraría parte del primero que hemos ya llevado y estaría entrando toda esta segunda parte de cardíaco y la próxima clase estaríamos viendo respiratorio, ¿no? Respiratorio que terminaríamos respiratorio en una clase y entraría todo el respiratorio y parte cardíaco de este tema cardíaco al segundo parcial. El final entra digestivo, nervioso, endocrino, que son, no es tan grande, pero entraría esos tres temas. Ya. ¿Preguntas? Doctor, acerca del examen, ¿cómo sería? ¿Presencial o virtual? El primer parcial es virtual, el segundo, si se suspende, ya se arregla todo, la cuarentena, todo, entonces no hay, se puede ya hacer presenciales, va a verse, si no, igual tendríamos que dar virtual. Por si acaso, ¿Y las hay una fecha para preguntas, el primer parcial virtual, doctor? Perdón. sí, sí, va a empezar y les he mandado, creo, a todos la fecha, todo se está reprogramando a partir del 13 de abril. Ya, doctor, ¿nos puede avisar cuándo sería nuestro primer parcial para que ya estemos más atentos, por favor? En realidad se va a recorrer todo a partir del 13 de abril. ¿Nos van a avisar? Le tocaba, por ejemplo, ¿qué día le tocaba? 13 es lunes. Mm, Pero yo les voy a avisar la clase antes, o sea, una semana antes van a saber cuándo es el parcial. ya, doctor, gracias. El examen va a ser, voy a cargar, van a poder dar en todo el día. O sea, pero obviamente no va a durar el examen todo el día, ¿no? ¿Verdad? Va a estar cronometrado que pueden responder en la hora que pueden, desde las 0 horas del día que empieza hasta las 11:59 de ese día, ¿no? Nos van a ¿Cómo poder no, Ya, responder doctor, gracias. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo va a ser la hora de ingreso? ¿Todo a la misma hora o va a ser libre el ingreso? libre, a la hora que puedan, pero en ese día, Ya, ya, está bien. ¿ya? Doctor, ¿nos repita por favor el temario del primer parcial? Ya, obviamente, es edema, dolor, Edema. fiebre, inflamación y parte de valvulopatía, ¿no? Hasta soplos. Atasop. Ya, entonces sería edema, fiebre, inflamación y valvulopatía. Dolor también. Faltó dolor, ya. Es que se perdió la señal. ¿Ah? Ya. Se perdió la señal de usted en un momento. Ya. Pero ya saben, dolor más, ¿ya? Ya, edema, dolor, fiebre, inflamación y valvulopatía. Sí. Otra cosa, hay muchas dudas de las preguntas que he pasado a la plataforma son para que se entrenen y he puesto cuatro oportunidades, aprendan a entrar, responder, ver todo eso, ¿no?
Son ensayos, ejercicios que les voy a subir, yo creo que mañana unas cuantas preguntas ya de fisiopatología, porque les introduje solo de fisiología para que no se asusten y no les recuerdo, ¿no? Ya, doctor, ¿el examen va a ser a través del módulo o de alguna otra aplicación? ¿De qué? El A Moodle. través de la plataforma Tiene que virtual. entrar a la del Moodle. plataforma, en el Moodle va a estar. Ya, el examen igual. Claro, el examen, todo. Por eso tienen que entrenarse en la plataforma. Y yo estoy viendo que de los 20 que tengo, solo están entrando 19. Son 24. ¿Quiénes faltarán? Vean, avísenles. Si tienen problemas, me avisan porque el examen va a ser ahí. Yo veo que ahí no se conecta hoy día nomás. ¿Ah? Hoy día, por ejemplo, Yo veo que hay 12 conectados. hasta 14 han llegado. Ya se está acabando el Con usted, entonces. con usted somos 13. Conmigo 13 ya. Sí. Entonces, Ya. así lo haremos, ¿ya? Ya, Sí, doctor, no hay muchas problema. gracias. Este video lo voy a subir a la plataforma más bien terminemos, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Así que hasta luego.